El narcotráfico tuvo mucho que ver en el desenvolvimiento de lo que realmente se buscaba en esa diversión. Ustedes preguntaban quién tiene cocaína y teníamos un tipo ahí que vendía eso. De aquí se exporta ese producto y se importa salsa. El baile se benefició de toda esta gente, sí, la música también, la literatura puede ser también, el teatro también. Algunos querían irse como cargados de algo y venirse cargados de dólares. Eso, pues eso todo el mundo lo sabe también. El pueblo, solo con su voz es poderoso. El pueblo y su voluntad. ¡Ahí! Un pueblo que ríe y goza. ¡Esto es Cali! ¡Esto es Cali! ¡Muévete, muévete! Caminante, no hay camino. Jaime Caicedo el Grillo era un comerciante muy conocido, ¿no? Comerciante, entre comillas. Yo lo conocí en el barrio obrero en una fuente de soda que llamaban Fuente de Soda Musical, donde llegábamos a las 6, 7 de la mañana después de haber salido de otros establecimientos a rematar allí a esa fuente de soda, a tomar cerveza fría y a oír baladas del 60. Lo instante que en la vida, prométeme. Ahí comenzó él. Después comenzó con Picapiedra, los violines. Compró casi toda la calle 15 de puros griles, establecimientos. Ese fue el primer narcotraficante, pero no estaba de moda ese vicio todavía. Ahí no imperaba la cocaína, ahí no imperaba el narcotráfico. A partir de la década del 90, cuando se puso de moda la música de alcoba, o sea, la salsa romántica, comenzó una manera muy distinta de divertirse. El narcotráfico tuvo mucho que ver en el desenvolvimiento de lo que realmente se buscaba en esa diversión. Mujeres lindas, lucir la última moda, el carro, la vestimenta, el poder. Se vendía más, los griles se llenaban más, porque esos establecimientos los hacían con un lujo que lo dejaban a uno bobo. Se traían los últimos juegos de luces de Nueva York, lo último en sonido, que tridimensional, que no sé qué, que no sé cuándo. Aquí llegó la coca y se convirtió en eso, en la gran multinacional latinoamericana. Una monstruo que producía 20.000 millones de dólares al año. Y esa plata llegó a esta ciudad anónima sin que nosotros estuviéramos preparados para recibirla. Nosotros éramos gente ingenua que nos vimos. La narcoindustria es el nombre que yo le doy a un proceso de producción de narcóticos que la organización de Cali controlaba casi en su totalidad. Es decir, adquiría los insumos, principio traídos de Perú, de Bolivia, después traídos de otras zonas del país, de la Amazonía. Y aquí se producía, se cocinaba, y luego se almacenaba, y luego se transportaba, y luego se exportaba. Y se exportaba sobre todo a Nueva York, donde estaba el principal mercado en el mundo, y luego se traía el dinero producto de la venta. Entonces había un control sobre toda la cadena productiva. La gente empezó a vender, primero a vender en grandes cantidades los que tenían la forma de manejar plata. Y nosotros en los griles yo tuve que dejar vender cocaína, azúcar y eso en los griles porque la gente va a ir a eso. Ustedes preguntaban quién tiene cocaína y teníamos un tipo ahí que vendía eso, que no era mi negocio.
pero la gente lo necesitaba, entonces yo dejaba que las personas bajaran y entonces únicamente era sábado y domingo, pero en los viernes y los lunes la gente se metía porque yo dejaba entrar a ese local a que fumaran, se metieran su perico. Esa fue una época tenaz porque entonces se metió ya la mafia y el vicio, la cocaína, que eso no existía, nosotros no conocíamos eso. Creo que esa economía que se movió, no en Cali, en todo el país, y creo que en el mundo, porque en Nueva York también se movía, entonces se produjo, claro, trabajo, espacios, todo eso. Y si vos te decís, el baile se benefició de toda esta gente, sí, la música también, la literatura puede ser también, el teatro también, porque es que, maestro, nosotros los artistas, cuando vamos a hacer una obra de teatro no teníamos, y yo llegaba de un personaje de esto y le decía, vea, estoy montando una obra de teatro, ¿cuánto necesitas? 10 millones, y me los daba, entonces que me estaba aportando a lo que yo quería hacer. Y los músicos no fuimos la excepción, pues a uno lo llamaba un empresario, un tipo de esto a decirle, ve, necesito un toque para mañana, ¿cuánto cobras? No, porque nosotros cobramos 5 millones, les voy a pagar 10, pero vengan, estén a tal hora, entonces, ¿quién va a decir, no, págueme los 5 nada más? Nadie va a decir eso. Fue un tiempo de mucha dificultad porque tenía que ver directamente con el entorno social en que nos movíamos todos y empezamos a preocuparnos porque teníamos que tocar diferentes actividades y generalmente no sabíamos dónde íbamos a tocar ni para quién íbamos a tocar. Pero sí, no, lo que podemos decir es que fue un tiempo de abundancia, de presentaciones, de shows, de bailes privados, de este tipo de cosas. El éxito de ese emprendimiento, porque es un emprendimiento mafioso que combina actividades legales e ilegales, reside en que tiene un mercado internacional. Sin ese mercado esto no hubiera pasado de ser una banda por ahí de delincuencia de barrio. Y por eso hay que tener una cadena de ida y vuelta. Y por eso muchos inmigrantes colombianos y vallecaucanos y caleños que van a buscar el sueño americano de pronto terminan involucrándose en esas redes de distribución y terminan yendo y viniendo, y con todo el precio que hay que pagar por eso. La libertad, la vida, la angustia, la desaparición forzada, el aislamiento de la familia. Todas esas cosas que hacen parte de la historia. Se instaura una doble vía, ¿no? De Nueva York se produce salsa, se exporta salsa, de Nueva York se trae salsa a Cali y de Cali se exporta droga y se exporta, después se va a exportar salsa también. En la medida en que se empieza a producir una salsa caleña en los años 80 y 90, los músicos, las orquestas caleñas van también a Nueva York, a Miami y a otras ciudades a difundir su obra. Por eso yo hablo de la ecuación de doble vía. De aquí se exporta ese producto y se importa salsa. Y eso va a producir esta bonanza que favorece la divulgación de la salsa, el crecimiento de muchas agrupaciones y que haya oportunidades de trabajo para los músicos, sin que los músicos se hayan vuelto narcos y sin que los narcos se hayan vuelto músicos. Y a veces salían y le pagaban a uno con unos rollos pues, de dólares y uno... Eso cambió muchísimo, ¿no? Porque ya la orquesta todas querían ir a Estados Unidos, algunos querían irse como cargados de algo y venirse cargados de dólares. Eso todo el mundo lo sabe también. Y hay un libro muy importante del maestro Alejandro Ulloa que habla de la salsa en los tiempos de la nieve o algo así. Y la nieve pues se refiere a lo que en otras canciones era Periquito Pimpín y todo eso. Esa era, diéramos, como la norma, y eso no estaba mal hasta cuando pues
se descubrió que sí estaba mal. ¿Cómo era una rumba de ellos? La rumba de ellos es como cualquier alguna. Lo único que se ve de bueno en eso es la comida nacional e internacional que ellos mandan a preparar. Excelente. Mejor dicho, por lo grande. ¿Mujeres? Sí, de toda clase. ¿Shows? Lo hacían, pero ya cuando estaban escogido el personal nomás de ellos, brazos derechos, personal de ellos, que siempre están nomás con ellos. Un esplendor grandioso, que claro, que estar en un sitio de esos, oyendo a 7 orquestas internacionales, con 200 mujeres divinas, uno se podía tocar, ¿no? Claro, pues es decir, todo era bello. Era un deber de nosotros como músicos saber a quién le íbamos a tocar. Era un deber de las autoridades saber a quiénes eran las personas que estaban en la escena de la ciudad, en sus negocios. Uno iba a trabajar y de paso pues disfrutaba de todas las excentricidades de sus fiestas, ¿no? Fiestas que uno no creía pues que le tocaba pues alternar con el Gran Combo, que con un grupo de Buenos Aires, que con un grupo de Nueva York, y uno tocando en alguna finca o alguna hacienda de Medellín o del norte del Valle. Particularmente no tuvimos ningún problema, digámoslo así, no tuvimos ningún susto, ni ningún problema, ni nada de ese tipo de cosas, a excepción de una vez que fuimos con el grupo Nietzsche a la ciudad de Medellín y a tocar un concierto. Era, yo creo que 89, 90, por ahí más o menos, y una serie de amenazas telefónicas al hotel, y entonces llegó la policía a protegernos y tuvimos que salir de la ciudad de Medellín escoltados y todo ese tipo de cosas, pero básicamente nosotros entendimos que fue más que todo como un rumor, como una mala información. Y la gente cambió mucho, la gente ya no sabe rumbear, la gente se enloquece y pelean, bueno, sacan el revólver, le pegan porque miraban a la muchachita de al lado, ya no hay respeto. Y eso se volvió un despelote. Yo ya no salgo, me fascina la rumba, me encanta, pero salgo yo a un sitio, te encuentras a la gente peleando y todo el mundo pelea. Entonces te tomaba una guardia porque soy el más macho, el más berraco, el más lindo. Van a ver, son unos huevones peleando porque tienen todas aguardientes en la cabeza. Entonces no van a bailar, sino a pelear. Entonces se acabó la fiesta en Cali. Al mismo tiempo, las discotecas de estos duros empiezan a entrar en crisis con los muertos, ya con situaciones de violencia, de que la gente pues sencillamente tampoco va, ¿no? Es decir, si una discoteca hay 5 muertos un viernes, al otro día 2 muertos, es decir, si sigue yendo gente, pues es como loca. Se inició una guerra de carteles, el cartel de Medellín contra el cartel de Cali. Una vez estaba yo en un grill de la avenida Roosevelt y entramos y un compañero de trabajo con su señora y yo con la mía. Y yo observé en un rincón una mesa donde tenían un perrito de lo más lindo, un perro en un grill. Estaba don Chepe Santa Cruz, capo de capos aquí en Cali, con la señora y los escoltas alrededor de la pista. ¿Y esto qué es? Cada uno con su, parecía una de esas que le llaman hoy canguros, con su metralleta ahí. Yo, uy, esto. Entonces le pregunté a un mesero y dije, señor, ¿quién es? Chepe Santa Cruz. Bueno, cuando ya pagamos la cuenta y nos íbamos, dio la casualidad que ellos también pagaron la cuenta. Entonces los escoltas nos detuvieron para salir ellos primero. Entonces ya salimos nosotros y yo me quedé ahí en la puerta con mi señora viendo qué pasaba en la calle cuando la policía, las patrullas, el carro de Chepe, a escoltarlos hasta la casa. Entonces la autoridad estaba totalmente comprada. Esas guerras narcos que influyen en la salsa se extienden más o menos hasta el 2005, cuando se apresan o son detenidos o muertos varios de los líderes de los 2 carteles del norte del Valle, que a su vez están ligados con el desarrollo del paramilitarismo en Colombia en toda la década del 90, ¿no? Esos fenómenos paramilitarismo,
narco, eso está muy aliado, lo mismo que también parte de la guerrilla, de la historia. De manera que hacia el 2005 estos grupos son mermados, han perdido su poderío, han sido encarcelados sus más importantes jefes o capos, han muerto mucho, esa guerra produjo unos 2.000 muertos, se calcula, y hacia el 2005 ya se bajan como esas tensiones y empieza una nueva fase, digamos, más tranquila, más sosegada, y la cultura salsera en la ciudad entra en una etapa diferente, sin dejar de ser placentera, gozosa, sensual, pero ahora más tranquila, con menos tensiones y menos violencia en los establecimientos de la salsa. La salsa puede ser la banda sonora del narcotráfico. Bueno, una parte, porque como le digo, la primera manifestación de la salsa, que fue la pachanga, el bugalú, todo eso, nunca conoció eso, sino que la etiqueta salsa en la época del 70, cuando se le puso la etiqueta, recogieron todo eso y lo juntaron con lo del 90 para acá. Yo estoy sacando la cara del 70 para atrás. Fue después de los 90. Con la traída de orquestas que traían la mercancía de ida y de venida. Los que dicen que la salsa es la banda sonora del narcotráfico tienen este término, miopía mental. Es un irrespeto con los músicos. Cali, ¿cómo llegó a tener una vaina que no era nuestra, la salsa? Porque la salsa puede ser cubana, puede ser puertorriqueña, en Nueva York nunca tuvo ese tipo de cosas que ellos reclamaran. Entonces, como no tienen una vaina tan empoderada, entonces comienzan a decir que el narcotráfico... Hombre, sobre el narcotráfico se crean muchos mitos. Hay una narrativa del narcotráfico, entonces los medicamentos existen porque el narcotráfico también existió. No, pero eso es una miopía y un irrespeto que hacen con la ciudad de Cali. Porque es que todo el mundo mira a Cali como la ciudad el epicentro de la mafia. Pero en Bogotá también había mafia, en Medellín también había, en la costa también. Y en todos los niveles hay mafia. Entonces, ¿por qué nos vienen a nosotros a decir que era mafia? Existe la salsa porque el talento de Cali era de los músicos de salsa. No antes, ahora también sigue teniendo. El talento de los músicos que le dicen al Estado, vea, denme un espacio para el teatro, para la danza, para la música, porque no se lo damos. Y la Feria de Cali le estaba dando ese espacio. De tomate, 300 de cebolla y un puñado de cilantro con cimarrón. Ajá. Se traía labillos, se traía los melódicos. La orquesta Lucho Bermúdez, por ejemplo, no podía faltar en el Club San Fernando. Las fiestas que se hacían en los clubes eran estas orquestas de música tropical, pero era de los festivales de orquesta. La gran fiesta de la Feria de Cali, porque se presentaban todas las orquestas importantes que habían en Cali y las que venían del exterior, de Nueva York, Puerto Rico, un poco de Cuba, pero de Venezuela también. Oscar de León, por ejemplo, no puede faltar, el Gran Combo, orquestas que alternaban con los mejores grupos de aquí, el Grupo Nietzsche, Guayacán, la misma gente, inclusive hasta orquestas juveniles emergentes que estaban saliendo de aquí de Cali se presentaban en el festival. Para mí ha sido como hasta hoy día el evento más importante de la Feria de Cali. Tiempo a cambio de nada, pues este se agota, tu vida se acaba. Pregunto si tu alma merece negociación. Entonces, a raíz de eso, dijéramos que cambió mucho el nivel de las orquestas. Ya se puede tocar músicas más difíciles de la ponceña,
del Gran Combo, de Bobby Valentín, de los cubanos que están produciendo mucha música. Y sí, había que ser muy buenos para llegar, por ejemplo, a competir con el grupo Nietzsche, con la misma gente, con el Guayacán. Empezamos a tener buenos arreglistas. También tuvimos, digamos que, entender que en ese momento histórico de la música, la industria se estaba transformando poco a poco, se iba transformando. Sabemos que pasamos de la grabación análoga en los vinilos, los 45, los 78, de ahí pasamos al cassette, ¿verdad? Posteriormente pasaron muchos años hasta que llegamos al CD, ¿verdad? Que ya es cuando entramos, digamos, en la plena época de la grabación digital. Los estudios tuvieron que transformarse, los ingenieros tuvieron que aprender nuevas cosas. Se pudo empezar a trabajar con la clave, que antes no se tenía muy en cuenta al componer un tema, componerlo dentro de la clave 2x3 más que todo, o 3x2, pero tocar dentro de la clave, que eso era lo que adolecían. Inclusive las primeras producciones de Nietzsche no estuvieron enmarcadas dentro de la clave, y César Monge hizo las correcciones. Se producía muy buena música, pero hoy día es mucho mejor la calidad de los grupos porque hay más competencia. Pero básicamente todo lo que vivimos en ese tiempo marca una época y una pauta muy importante para que lleguemos a los aspectos técnicos que tenemos hoy en día en la grabación, en la producción musical. Les quiero contar que yo soy Pelusa y que tengo un proyecto que se llama Pelusa y la Banda Caramba, que lo estoy desarrollando desde el año 2003 y que estamos en completa evolución, siempre grabando, proponiendo. No me he quedado quieto, siempre he estado evolucionando. Los músicos crecemos, evolucionamos y estamos aportando, estamos proponiendo siempre. Se inicia una nueva era en la historia de la salsa en la ciudad de Cali. No quiere decir que el narcotráfico se acabó, que la drogadicción desapareció, no. Eso sigue, pero ya no tiene ese impacto que tuvo en las décadas del 80 y el 90. Aparecen nuevas agrupaciones, una nueva generación de bailadores, nuevos melómanos, nuevas orquestas caleñas, nuevas producciones musicales en otros contextos y digamos, con una esperanza de que las cosas empiecen a mejorar, como creo que efectivamente ha sucedido. El pueblo solo con su voz